Hermanos, quiero que leamos la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo número 13 en adelante. Primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a leer el capítulo número 1 desde el versículo 13 en adelante. Amén. Yo voy a leer, usted puede continuar allí la lectura en su Biblia. El que quiera compartirle, bueno, aquí tenemos la ayuda visual, gracias. El que tenga ahí su Biblia y quiera compartirla con un amigo, bien lo puede hacer. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que, obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. Pueden estar cómodos los que tuvieron la bondad de colocarse en pie, mis hermanos, y quiero en esta noche compartir con ustedes un pensamiento que, como el día de ayer le manifestamos, el Señor ha colocado en nuestro corazón. Yo resalto, hermanos, y recalco porque de verdad no hay otra verdad que nos sentimos identificados con las generaciones que transcurren a lo largo de la historia de la humanidad y con las cosas que Dios ha hecho con cada generación, con cada hombre, con cada mujer que en un momento determinado se colocaron a merced, a disposición de el propósito del plan que Dios quería llevar a cabo. Hermano, Dios se traza un plan, y cuando Dios se traza un plan es de admirar que a Dios no se le ocurre, perdone la expresión, de pronto decirle a las figuras celestiales, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, a los serafines. A Dios no se le ocurre decir: bueno, tengo esta misión, tengo este propósito, tengo este plan con la raza humana, y tú, arcángel Miguel o Gabriel o qué sé yo, vas a ir y vas a hacer esto. Qué hermoso, qué maravilloso que a Dios le place utilizar a seres humanos, ¿cierto que sí? Al hombre, a su creación hermosa. Qué hermoso, hermano. Y es un honor que Dios nos tenga en cuenta a los seres humanos para ser partícipes de la obra, de la proyección que Él se ha trazado para cumplir en un momento determinado. Porque si bien es cierto, necesidades en este mundo, en esta vida, hay muchas, y este Dios está interesado en suplir esas necesidades, y más aún las necesidades espirituales que hay en el ser humano. ¿Sabe, hermano? Porque nosotros a veces
nos enfrascamos en nuestras necesidades, hemos llamado fisiológicas, nuestras necesidades materiales o físicas, y ponemos incluso en lo más alto de esas necesidades, en lo más importante, ponemos necesidades materiales, y nosotros nos olvidamos que la necesidad más apremiante en la vida del ser humano se trata de una necesidad espiritual. Hermanos, se trata de algo serio. Nosotros, la iglesia del Señor, es por eso que no podemos caer en el sistema mundano. El sistema, dice la Biblia, que el mundo anda en sus afanes. Pero la iglesia del Señor, sus hijos, los que le hemos conocido, aleluya, no andamos en afanes. Estamos y tenemos necesidad mientras estamos en este cuerpo de carne, en esta naturaleza, ¿cierto? Pero nosotros que hemos nacido de Dios, que hemos nacido de agua y de espíritu, aleluya, y nacer de agua es nacer de la palabra. ¿Cuántos hemos nacido de la palabra de Dios? Y nacer de espíritu es la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Así que yo quiero que usted esté bien ubicado, porque no estoy hablando aquí con personas que desconocen que hemos sido transformados, que ha sido efectiva en nuestra vida una obra especial. Dios nos ha rescatado de allá, de donde estábamos nosotros. El Señor nos, aleluya, nos sacó de allá. El Señor desnudó su brazo, y no importando en la condición que usted y yo estábamos, aleluya, Él no miró nada de eso. Lo que el Señor sintió es lo que de hecho Él es también en esencia. Dios es amor. El Señor sintió compasión de la raza humana y vio el estado en el cual estábamos y dijo: tengo que hacer algo por la humanidad. Y bueno, en ese algo sabemos todo: el plan de salvación, la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Esa obra que nosotros hemos creído, y por eso estamos aquí, porque creemos que Dios es el Salvador, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Estábamos perdidos nosotros, pero gracias a Él que Él nos ha rescatado. Oiga, un solo amén o dos. Estábamos perdidos, yo no sé, yo estaba perdido, pero Cristo me rescató. Y eso es de sumo gozo y alegría, hermanos, porque cuando nos ponemos a ver quiénes éramos nosotros, aleluya, quiénes éramos nosotros para que Dios nos tuviera en cuenta, para que a Él le placiera colocar su mirada, fijar sus ojos en ti y en mí. ¿Quiénes éramos nosotros? Pero hermanos, por gracia sois salvos. No lo merecíamos. Lo que realmente merecíamos, aleluya, no lo recibimos. ¿Qué merecíamos nosotros por haber desobedecido, por haber dado la espalda a Dios? Merecíamos el castigo, la condenación eterna. Pero oiga, qué bendición la gracia del Señor, porque Él no nos paga conforme a nuestros actos, ¿cierto? Sino que Él se compadece de nosotros. Hermanos, ¿y por qué yo quiero introducirme con esto? ¿Sabe? Porque quiere el Espíritu Santo en esta noche que usted sea consciente de quién es usted y quién soy yo. Hermanos, cuando hay personas que se conducen de pronto dentro de la congregación y dicen tener una vida en devoción a Dios, pero realmente no han conocido a Dios, son precisamente ese tipo de personas las que cualquier viento los mueve, los tambalea y los desestabiliza, ¿cierto? Pero cuando habemos personas que sabemos quiénes somos en Dios, no teníamos identidad como hablábamos ayer, pero Él nos ha dado una identidad, aleluya. Dice la Biblia que Dios vino a lo suyo. Él vino a hacer lo que Él ya había determinado hacer, no que vino a los suyos. Él vino a lo suyo, a hacer lo que Él se había trazado, pero los suyos no le recibieron. El pueblo lo rechazó. ¿Cierto que sí, hermano? El pueblo lo menospreció, lo despreció, lo subestimó. Y cuando estaba allí Barrabás y Jesús,
El mismo pueblo decía: suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pero gracias a Dios que fue así. No nos entristecemos de eso, al contrario, nos gozamos. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Barrabás no era suficiente para pagar y perdonar los pecados de cada uno de los que estamos aquí, de la humanidad entera. Gracias a Dios que fue Jesucristo quien derramó su sangre y dio su vida, porque la sangre de Jesucristo, aleluya, es la que tuvo el poder para perdonarnos, aleluya, y para sacarnos de la esclavitud del pecado. Por eso estamos aquí, hermanos, sabiendo quién es usted. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero ahora a los que creen en su nombre, a los que le recibimos, yo me incluyo ahí porque yo lo he recibido, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, oiga, ahora nos ha dado una identidad. A estos les ha dado la potestad de ser hechos, ¿qué, iglesia? Hijos de Dios. Esa es su identidad. Usted no es cualquier por allí aparecido, no, usted es un hijo, una hija de Dios. Y el hijo de Dios se comporta como tal. Usted cree, yo sé que usted quizá ha escuchado en otras ocasiones, pero usted cree que dentro de un palacio real, el príncipe, la princesa va a tener comportamientos inadecuados, comportamientos que corresponden al resto, a los demás. No, se comportan como lo que son, hijos del Rey de Reyes. Somos nosotros, hijos no de cualquier rey, somos hijos del Rey de Reyes. Por lo tanto, hermanos, la responsabilidad, el compromiso que tenemos cada uno de los que estamos aquí, oiga, no es cualquier compromiso, no es cualquier cosa. No se trata de, bueno, vamos a ver ahí lo que salga, como pueda yo ir a la iglesia, como me pueda conducir, como pueda seguir avanzando. No, usted y yo debemos comportarnos como hijos de Dios, como hijas de Dios. Aleluya. Hermanos, es necesario saber quiénes somos. Vemos en la Biblia a hombres y a mujeres que fueron usados por Dios en gran manera. Hombres que admiramos y veíamos ahorita en el programa la entrevista a este personaje, a aquella mujer que por la misericordia de Dios le permitió un grado de honra dentro de la sociedad, ser reina. Oiga, aunque habían factores que quizás pudieran oponerse, influyendo de manera negativa en que esa mujer pudiera ser reina, una persona que tiene dificultades desde muy pequeño, desde muy niño. Yo quiero decirle a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes que están aquí, nada va a impedir que el propósito que Dios se ha trazado con tu vida se cumpla. Los únicos que podemos poner talanquera somos nosotros. Depende de usted y depende de mí si el propósito de Dios se cumple en su vida y en mi vida. Pero sabe, hermanos, cuando Dios pone sus ojos, cuando Dios pone su mirada, cuando Dios se proyecta, me identifico con la proyección de Dios, porque es que nada puede detener lo que ya Dios ha determinado. Nada, hermano, ni nadie se puede oponer. Usted dice, no, hermano, es que esta prueba es tan grande, esta dificultad pareciera que yo no voy a salir de aquí. Lo he intentado una y otra vez, pero sabe, si adoptas la posición de víctima, es posible que nunca salgas de allí. Tú eres hijo de Dios. Hermano, si eres consciente de quiénes somos, usted es hijo, hija de Dios. Usted no es cualquiera. Cuando vemos la historia del hijo menor, dice, se titula el pasaje, la historia del hijo pródigo. Oiga, no me voy a centrar, pero quiero tomar como referencia al hijo mayor. Se entristeció porque cuando el hermano menor retornó a casa y el padre lo recibe de una manera que, digamos, humanamente o lógicamente no era la manera correcta, porque si aquel jovencito salió y malgastó lo que le correspondía, no podía pretender venir a su casa y gozar nuevamente de los beneficios. Pero aquel jovencito regresó humillado. Por eso conmovió a su padre, entre otras cosas porque el padre ama a su hijo, ¿cierto?
Pero quiero centrarme en la parte en la que el hijo mayor reprocha a su padre y toma una actitud quizás indiferente y dice: no voy allá porque cómo es posible que este que malgastó todo ha venido, tú has hecho una fiesta y yo que estoy aquí, que me he portado bien, no me has dado ni un cabrito. Oye, ¿qué le dice el padre? No, si todo esto es tuyo. Tú no has tomado un cabrito para celebrar porque tú no has querido. Oiga, y así hay cristianos que están aquí como que asumiendo quizás la posición de que eso no es conmigo, que Dios no es mi padre, que Dios es el padre del pastor o de los líderes. No, hermanos, somos hijos de Dios. Aleluya, Dios te ha salvado a ti, Dios te ha llamado a ti. Él dio su vida por ti y por mí. Aleluya. Por eso, hermano, comportémonos como tal, como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Aquellas personas que les decía que Dios usó, ¿sabe por qué Dios, aleluya, fijó su mirada en ellos? No porque en algún momento de su vida quizás ellos no dudaban, algunos dudaron de lo que Dios podía hacer con ellos. Pero una vez fueron conscientes del plan que Dios se trazó con ellos, no dudaron. Comenzaron a creer y se aferraron a lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos y con ellas. Hermanos, si es que, ¿qué más garantía tenemos nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor? Que Dios determine y nos muestre, aleluya, lo que va a hacer con nosotros. Si Dios lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Si Dios, hermano, te ha traído aquí a este lugar, y usted póngase a pensar, ¿para qué usted estaba allá en el mundo quizás con costumbres diferentes, con hábitos contrarios a la voluntad de Dios? Pero Dios de allá, de en medio de la multitud, te entresacó, no porque fueras el mejor. El Señor no vino por sanos, el Señor no vino por justos, el Señor vino por pecadores, para llevarlos al arrepentimiento. Así que ninguno de nosotros éramos los mejores. Estábamos allá perdidos, pero Dios de allá, aleluya, nos sacó. Él colocó su mirada y Él hace como Él quiere. Hermanos, pero ¿por qué Dios no entonces tomó a mi vecino? ¿Por qué Dios mejor no llamó a mi primo, a mi hermano que está por allá y que nosotros decimos, quizás él hasta necesitaba más que yo? Pero no, Dios te vio a ti y me vio a mí. Con un propósito especial, hermano. Para algo te ha traído Dios aquí a este lugar. Para algo te ha traído Dios aquí a este lugar. Crea en el nombre de Jesús que usted no está aquí pasando el rato. Usted no está aquí pasando el tiempo. Pasan y vienen las generaciones y no pasa nada en su vida, calentando quizás la silla o la banca. No, usted está aquí y pregúntese, Señor, ¿para qué me tienes aquí? ¿Por qué me has traído a este lugar? ¿Para qué? ¿Para qué me sacaste de allá? Me limpiaste, me transformaste. Es que ¿será que quieres hacer algo conmigo? Hermano, porque Dios nos llama en primera instancia para salvarnos. Soy de los que creo que y comparto que muchas personas allá quieren embolatar afuera la religión a los seres humanos y dicen, no, es que ven que tú eres profeta, ven que tú vas a hacer esto, sin haber recibido la salvación. Dios te llama primero a la salvación. ¿A cuánto Dios ha llamado a la salvación? ¿Cuántos hemos aceptado la salvación? Oiga, y aquí habrán amigos que Dios está llamando día tras día y hoy te sigue llamando. Usted perdonará la cuña aquí, pero la palabra hay que predicarla. Amigo, usted no ha venido aquí por casualidad. Usted ha venido aquí porque Dios tiene propósito con usted. El propósito de salvar tu alma de la condenación eterna. Y también, hermanos, después que Dios nos salva, entonces en su misericordia Él comienza a depositar dones, ministerios, habilidades, una gracia especial. ¿Para qué? Para que pongamos en función del servicio de Dios, de la congregación, de su iglesia, para seguir creciendo. Entonces Dios nos llama también a servirle, aleluya. Dios nos llama también a que seamos útiles para Él. Dios nos llama a desocupados.
Y cuando Dios nos llama, no es para que quedemos sin hacer nada, sino para que nos ubiquemos y digamos, bueno, ¿qué puedo hacer, Señor, para tu obra? Oiga, y qué hermoso que Dios pueda contar con alguien. ¿Sabe? Siendo niño, 9, 10 años aproximadamente, hermanos, quiero decirle esto en el temor del Señor, del Espíritu Santo. Estamos predicando su palabra, pero cuando meditaba en este mensaje, aleluya, llegó a mi mente quién era yo. Llegué al Señor, claro, lo conocí, recibí su palabra desde muy temprana edad. Pero sabe, no quiere decir que aunque sea un niño, aquí hay niños en esta noche y adolescentes, escuche bien. No quiere decir que aunque usted sea un niño, una niña, un adolescente, Dios no se ha trazado propósitos contigo. Iglesia del Señor aquí en La María, se necesita que haya niños a los cuales Dios quiera tener en cuenta para seguir creciendo, para que la obra del Señor siga creciendo. No es posible que un adulto, que un anciano piense de un niño, todavía no creo que pueda servir para nada o para algo. Y sabe, hermano, muchas veces, aleluya, despreciamos, menospreciamos, subestimamos a los más pequeños. ¿Sabe? Viví una experiencia que antes, y la cuento con gozo, antes de alejarme de Dios, creo que fue el propósito, la razón, la forma que Dios utilizó para que yo lo conociera aún más. Me sorprende, hermanos, porque después que yo tomo conciencia y de pronto uno siendo un niño no alcanza a dimensionar, pero uno va creciendo en el temor de Dios. A pesar de que va uno creciendo, uno ha conocido que debemos temerle a un Dios y debemos guardarnos en santidad para Él, puros para Él. Y yo fui creciendo con ese mensaje de Dios a través de su palabra, a través del pastor o de los pastores que pasaban por la congregación, a través de los ancianos. Ese era el mensaje que yo recibía. Pero sabe, en un momento de mi vida siendo un niño, alguien me subestimó. Alguien tuvo preferencias con otro y de pronto en presencia mía se expresaba de tal forma que me hacía sentir mal. Hermano, no le estoy contando esto para despertar de pronto melancolía, no, sino que todos los que Dios llama, a todos los que Dios llama, hermano, es necesario pasarnos por pruebas. ¿Sabe por qué? Porque si no somos probados, aleluya, no vamos a ser aprobados delante de Dios. Usted pretende ser un líder en la congregación, usted pretende ser, qué sé yo, un músico, un servidor de renombre, pero usted no quiere pasar la prueba, la dificultad. Usted cree que quizás esto se trata de una vitrina o de un estilo. No, hermano. Para poder ser efectivo con los dones, con las habilidades, los ministerios que Dios te ha dado, debemos ser aprobados y probados por Dios. Hermanos, y siendo un niño quizás yo pude haber tomado la actitud, no voy más a esa iglesia, ¿cierto? Claro, un niño que no medita de pronto a profundidad, no alcanza a dimensionar, cuando ve el rechazo, cuando ve el gesto quizás de otras personas, no se siente cómodo, sino que se va, se ausenta. Pero sabe, hermano, le doy gracias a Dios porque a pesar de que siendo yo un niño recibía esas pruebas, esas experiencias en las que yo me preguntaba y me sentía mal y no entendía de pronto por qué aquella persona ponía en un lugar más alto al otro compañerito y a mí me hacía sentir mal, como que yo era el de menos. Aleluya. Pero sabe, si bien es cierto, habían también ancianos en la congregación, generaciones que aunque ya iban caducando, aleluya, debían sembrar en las nuevas generaciones, aleluya, en los niños, en los adolescentes, debían sembrar la palabra de Dios, debían, aleluya, y se comprometieron con hacer saber a los nuevos, a los que iban llegando, que había un Dios que se trazaba propósitos con el ser humano y que debíamos guardarnos para Él. Oiga, hermano, una generación que crece bajo el temor del Espíritu Santo impacta mi vida
personalmente con esta experiencia que viví. Un anciano de la congregación tenía Parkinson. Es la enfermedad que quizás no hay mucho control de las extremidades. Pero lo tengo aquí porque Dios usó a ese anciano y era yo todavía un niño. Y el anciano me decía, inspirado, yo sé que fue Dios, hermano, porque eso quedó en mi mente, en mi corazón, hasta el día de hoy. Y yo crecí, hermano, y seguiré avanzando con esa palabra que Dios me dio a través de ese anciano. Oscarito, guárdate para Dios, porque Dios tiene propósitos contigo. Oiga, quiero decirle a los niños, a los adolescentes, y me disculpan los adultos, pero niños, adolescentes, jóvenes, guárdense para Dios, porque Dios tiene propósitos grandes, especiales con ustedes. En medio de esta generación malvada y perversa, Dios está contando y contará con una generación que está firme en sus caminos, firme en su palabra, decidido, que no se mueven, que no se desvían, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, momentos difíciles. Jóvenes, generaciones que nos hemos aferrado antes que a la adversidad, antes que a la voz del enemigo, hemos decidido aferrarnos a la palabra de Dios. Hermanos, y no salía de mi mente, Oscarito, guárdate, porque Dios tiene propósitos para tu vida. Y quizás yo no me imaginaba, hermano, y no le voy a decir que entonces cuando recibí esa palabra me imaginé quizás en un lugar específico. No, yo me fui al simple hecho de que Dios tuviera un propósito, algo para mí. Porque lo que me hacían creer quizás otras personas era lo contrario. Era que yo no servía para nada, era que otros eran mejores que yo. Aleluya. Pero gracias a Dios, hermano, que Él no mira lo que está delante de nuestros ojos. Dios mira más allá. Por eso Dios vio en aquel jovencito llamado David. No mires, le dijo el Señor a aquel hombre Samuel, no mires lo que está delante de sus ojos. No mires la estatura de un hombre. Aleluya. Porque yo miro no la apariencia. Yo no miro quizás la elocuencia, la facilidad, la destreza que tenga una persona, la experiencia, el recorrido, los títulos. El Señor no mira nada de eso, hermanos, aunque gloria a Dios por la preparación. Qué bendición, apoyamos todo esto. Pero hermano, cuando Dios quiere usar a alguien, aunque sea el menos indicado para la sociedad, para la congregación, para los líderes, pero cuando Dios fija los ojos en alguien, ese o esa es el que Dios ha escogido. Y nada ni nadie se puede oponer a lo que Dios va a hacer con ese, con esa. Aleluya. Hermanos, David, Daniel, todos estos son ejemplos de hombres. La reina Esther, hombres y mujeres que hallaron gracia delante del Señor, delante de sus ojos. Aleluya. Y Dios hizo algo con ellos. Pero yo quiero insistir en que la clave, quizás el punto aquí, es que algo tuvo que ver Dios en ellos y en ellas. Y usted quizás se preguntará, ¿por qué Dios no hace nada conmigo? ¿Por qué Dios no me tiene en cuenta para nada? Bueno, yo le voy a invitar en el nombre del Señor Jesucristo en esta noche. Pregúntese o pregúntele usted a Dios: Señor, ¿qué ves tú en mí? Señor, ¿en qué concepto estoy yo delante de ti? ¿Sabe? Porque podemos impresionar a nosotros aquí. Yo los puedo impresionar, pero a Dios, aleluya. Hermanos, y aquí estamos en la presencia del Señor. Aleluya. Él pone al descubierto todas las cosas. Para Él no hay nada oculto. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Él ama la verdad en lo íntimo. Si hay algo que le agrada a Dios, es cuando usted es sincero, sincera con Él. Porque, aleluya, a Dios nadie lo puede engañar. La habilidad, la destreza pudiera engañarnos aquí. Yo pudiera ejecutar un instrumento y usted dice: wow. Pero eso a Dios no lo puede impresionar, porque Dios mira el corazón. Hermanos, si quiero decirle con esto que el Señor me ha permitido decirle
Que cuando usted sabe quién es, cuando usted realmente, usted se ha convertido, hermano, genuinamente, no que usted dice que se ha convertido, no. Cuando usted ha entendido lo que es la conversión, un cambio total y rotundo de la dirección que usted llevaba. Usted ahora no hace su propia voluntad cuando usted es convertido y cuando usted se arrepiente. Usted ahora no hace lo que a usted le parece hacer. Usted ahora se conduce de acuerdo a Dios, a su palabra, a como Él le ordena, a como Él lo muestra y lo enseña. Esta es la clave, aleluya, hermanos, para permanecer bajo el temor del Espíritu Santo. Para que hayan generaciones que sigan creciendo. Es decir, que aunque hoy sean unos niños, pero mañana serán adolescentes y después serán jovencitos y después llegarán a una etapa adulta y después serán ancianos. Para todo esto, hermano, se necesita que usted sepa, sea consciente que Dios lo ha traído a este lugar. Que usted no está aquí en esta congregación hermosa simplemente porque, pudo de pronto irse para otro lugar. No, Dios te ha traído aquí. Vea, y Dios te trae aquí, hermanos, y para gozar de una relación estrecha, directa con Dios, se necesita, hermanos, que hayan personas, que hayamos cristianos, que nos guardemos para Él en santidad, en temor. Dios lo recalca una y otra vez. Él viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. ¿Sí o no? Él nos ha santificado. ¿Y qué es la santificación? Él nos ha separado, nos ha apartado para un uso exclusivo, para Él. Por lo tanto, usted y yo, generación actual o generación que ya va saliendo, por lo tanto nosotros, aleluya, debemos guardarnos para Él. Hermanos, en temor, en santidad. La santidad quizás se ha olvidado un poco. El temor a Dios quizás lo hemos puesto por allá en segundo plano. Y aún así pretendemos que Dios nos use y que Dios haga cosas especiales y queremos recibir la respuesta de Dios, pero no tememos a Dios, aleluya, no nos guardamos en santidad para Él, pero para recibir, para poseer, para gozar y disfrutar de lo que Dios ha prometido para ti, debes guardarte para Él en temor. Hermano, yo quiero en esta noche decirle en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, que han transcurrido generaciones y seguirán transcurriendo, aunque la venida del Señor está cerca, aunque la venida del Señor está pronto, está a la puerta, casi que viene el Señor y le estamos esperando. Nuestra oración, según la palabra del Señor nos indica, es que debemos anhelar: sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración, anhelar la venida del Señor Jesús. Pero tenemos compasión y dolor por aquellos que aún no han conocido a Dios. Pero sabe, hermano, guárdate tú para Dios. Joven, adolescente, niño, anciano, guárdate tú para Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos preocupamos muchas veces por alcanzar a otro, pero nos descuidamos nosotros. Nos preocupamos muchas veces por influir, por impactar en los demás, pero nuestra vida, nuestro templo, nuestro altar está descuidado. Dios no está allí. Y si Dios no está en tu vida, si Dios no está en tu altar, si Dios no habita en medio nuestro, hermano, ninguna de las cosas que procuremos vamos a lograrlas. Porque se necesita de la presencia permanente de Dios. Se necesita de la unción del Espíritu Santo para que, aleluya, podamos lograr lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ve, hermano, Dios no nos ha llamado a nosotros desconociendo quizás las falencias que pudieran haber en nosotros, pero no temamos, porque Él nos ha llamado. No claudiquemos, porque Él nos ha llamado. Mire, aquí está una niña que puede representar una generación
una generación, y nosotros a veces decimos, bueno, y dice la palabra del Señor más bien, de los tales de ellos es el reino de los cielos. Pero hermanos, aquí hay una niña, aquí hay una niñez con los cuales Dios ya se está proyectando. Hermanos, y si nosotros no aportamos para esa proyección que Dios se ha trazado con la niñez, con esta niña, muy seguramente si hacemos lo contrario es posible que el plan, que el propósito que Dios se haya trazado quizás se vea interrumpido. Pero qué hermoso, hermano, que hayan hombres y mujeres llenas del temor de Dios y del Espíritu Santo. Una niña, a veces hasta pasamos por alto las experiencias que pueda tener un niño. Pero sabe, qué bueno que hayan niños aquí en la congregación de la María, en este sector, en sus alrededores. Aleluya. Niños temerosos de Dios. Niños que, aunque su compañerito lo incite a mentir, ellos digan, no, yo he conocido que hay un Dios al cual no le agrada la mentira. Yo tengo a un Dios, me han enseñado que hay un Dios el cual yo tengo, un Dios que no le agrada que yo diga groserías, malas palabras. Que hayan niños decididos a guardarse en el temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las decisiones, que aunque ella sea una niña, pero va a seguir creciendo, y el entorno, la congregación va a influir en las decisiones que ella en algún momento de su vida tome. Usted creerá que no, hermano, pero lo que implica, lo que significa el ejemplo, el testimonio de las generaciones mayores a las nuevas generaciones es importante. Y Dios me permitía reflexionar en esto, porque una generación que crece bajo el Espíritu Santo, para poder crecer bajo el temor del Espíritu Santo, hermano, se necesitan que hayan columnas, que hayan generaciones que aunque ya van quizás declinando, tengan el testimonio y lo puedan entregar a los demás, a las nuevas generaciones. Mira, tenemos aquí una chica, una jovencita, una doncella, una preadolescente, que quizás ya pasó de la etapa de la niñez a la etapa de la preadolescencia, de la adolescencia. Y en ninguna de las etapas, hermano y amigo, el enemigo se queda quieto o de brazos cruzados. El enemigo sabe, y por eso él quiere atentar contra la iglesia del Señor, pero ni aun las puertas del Hades prevalecerán. Aleluya. Porque somos, aleluya, del Señor. Él pelea por nosotros. Esta jovencita quizás ya pasó de esta etapa de la niñez y ahorita enfrenta retos nuevos para su vida. Quizás en una etapa de niñez pudiéramos decir, entre comillas, era algo más sano. Pero cuando entramos a esta etapa hay cosas nuevas, retos que muchas veces queremos experimentar como seres humanos. Insinuaciones que nuestros amigos nos hacen a probar cosas que no le agradan a Dios, a experimentar cosas que no le agradan a Dios y que lo van a llevar o la van a llevar al fracaso espiritual. En esta etapa recibimos las ofertas de gozarnos allá en las discotecas según el sistema del mundo, de experimentar quizás sustancias que dicen algunos te eleva, te lleva, te transporta. Oiga, pero qué más hermoso que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo que nos lleva, que nos transporta, no a las nubes, no, aleluya, sino a la misma presencia del Señor. Aleluya. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Así que hemos visto estas dos generaciones, pero no se quedará esa generación ahí, seguirán avanzando, seguirán creciendo. Aleluya. Y pudiéramos llegar a una etapa adulta, a una etapa en la que quizás ya la cosmovisión de nuestro entorno, la manera en que vemos el mundo ha cambiado. Ya somos más razonables, somos más coherentes con la realidad que vivimos, que afrontamos. Pero si bien es cierto, aún se siguen recibiendo ofertas del mundo, del enemigo. Quizás si hubiera
en la etapa de la niñez o de la adolescencia, hubiera recibido, cuando llegó a la etapa ya adulta, hubiera recibido en estas etapas quizás heridas, quizás situaciones difíciles. Ya cuando llega a la etapa adulta, quizás pudiera estar resignada y dice: no, yo toda mi vida la he vivido de esta manera tan trágica, tan lamentable. Hermano, y le digo porque he escuchado y he sido testigo de personas que han vivido una niñez, una adolescencia, una juventud, una vida cruel, difícil, aleluya, y ya están en una etapa adulta y quizás dicen: yo no tuve la oportunidad que tuvieron otros, yo no tuve la oportunidad de nacer en un hogar cristiano, pudiera decir una persona ya adulta. Yo no tuve la oportunidad de crecer en un entorno de pronto sano. Yo no tuve la oportunidad de pronto de tener una vida mejor a la que tengo actualmente. Pero sabe, hermano, quiero decirte en el nombre de Jesús, no importa cuál sea la etapa en la que tú estés, y por eso estamos aquí en esta noche, porque hay adolescentes, hay niños, hay jóvenes, hay adultos, pero no importa en cuál de las etapas estés, el Espíritu Santo quiere en esta noche que usted se guarde en temor para Él. Si Él te llamó siendo un niño o una niña, si Él te llamó siendo un adolescente, si Él te ha llamado siendo un joven, si Él te ha llamado ahora a una edad adulta, aleluya, dale gracia y gloria a Dios porque Él te ha llamado a tiempo, porque estás aquí, estamos aquí porque a Él le ha placido. El Señor ha llegado a tiempo a tu vida, hermanos, y quiero culminar con esto. El Señor ha llegado a tiempo a nuestras vidas, hermanos, porque dice por ahí algún dicho que es muy popular: el Señor tarda, pero no olvida, dicen algunos. Pero el Señor, hermano, no tarda ni olvida, ¿cierto? Así que algunos se aferran a expresiones que no son coherentes. El Señor llegó a tiempo a nuestra vida y estamos agradecidos con Él, porque, hermanos, aunque yo llegué siendo niño, usted llegó aquí a cualquier edad que haya llegado, y quiero en el nombre de Jesús que en esta noche usted se autoevalúe, usted se coloque a pensar: ¿cuándo Dios te hizo el llamado a la salvación? Es decir, ¿cuándo Dios te trajo a este lugar? ¿En qué época? ¿En qué generación estabas? ¿En qué año fue aquello? Y ahora, desde que Dios te llamó, desde que Dios te trajo a este lugar, aleluya, ¿cómo te has conducido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo está tu vida con Él? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Porque no podemos pretender estar desapercibidos, y no podemos procurar que de pronto pasen los años y vengan los años y nosotros seguir siendo los mismos. Ayer el Espíritu Santo nos decía: el no crecer espiritualmente, hermanos, a Dios no le agrada. Y la iglesia del Señor no se conforma. Algunos dicen: la iglesia del Señor ha caído en un conformismo. Hermano, yo no creo que la iglesia del Señor ha caído en conformismo. Más bien creo que los que se hacen llamar iglesia, que los que no han conocido realmente a Dios, que los que no temen genuinamente al Espíritu Santo, ellos han caído en un conformismo. Porque la iglesia del Señor es una sola. Conoce el Señor a los que son suyos. La iglesia del Señor está en avivamiento. Señor, envíanos un avivamiento. No, la iglesia del Señor ya está en avivamiento. Hermanos, nosotros no podemos estar esperando el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ya fue real. Desde entonces, hermanos, y póngase usted a pensar, desde que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, recibió la promesa del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés, hablando en nuevas lenguas, desde aquel día han transcurrido, después de Cristo, aproximadamente 2025 años. Pero el Señor Jesucristo no ha cambiado.
El Señor Jesucristo llenó allá a esos hombres que creyeron en la promesa del Espíritu Santo. Y desde entonces todos los que llegamos, desde la fecha, desde la época, desde aquella generación que han transcurrido, unos se han ido, pero otros han ido creciendo. Y los que venimos entrando, cuando llegamos aquí se nos dice: hay un Dios que es real, hay un Dios que es vivo. No es una doctrina, no es una religión, no, es la vida plena en Dios. Es que conocemos realmente a Dios. Hermanos, aquí no estamos porque a nosotros nos gusta estar aquí, no, es porque Dios, aleluya, ha hecho una obra en nosotros. Los primeros cristianos fueron testigos del mover del Espíritu Santo, pero eso no se quedó allí. Han transcurrido los años y generaciones. Aleluya. Lo acontecido en la calle Azusa, este derramamiento del Espíritu Santo, por nombrarle algunos de los acontecimientos en los que podemos ver que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo, hermano. Que el temor no corresponde a las generaciones pasadas, que el temor no ha pasado de moda, no. Que Dios, aunque pasen las generaciones, Él va a contar con personas, con gente temerosa, con gente que ha entendido, aleluya, con gente que está identificada, con gente, hermanos, iglesia del Señor aquí en La María, con gente que quiera de verdad decirle: Señor, quiero guardarme en temor para ti, porque yo quiero aportar a las nuevas generaciones. Primero yo quiero ser ese cristiano, quiero ser ese hombre, esa mujer que tú demandas de mí. Y yo quisiera en el nombre de Jesús extenderles una invitación especial a alguien. Aquí hay amigos también. Amigos, Dios te está llamando, porque Él está interesado en que la humanidad, en que todos nosotros recuperemos la relación que había con Él. Para recuperar esa relación debemos entregarnos a Él. Debemos entregarle nuestra vida a Él. Por eso usted se acerca al pastor y le dice: hermano, yo quiero que usted ore por esta petición, por este problema. Porque usted ve que el pastor está más cerca de Dios, porque usted ve que los líderes están más cerca de Dios. Pero sabe, yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús y con mucho respeto. Gloria a Dios, porque hay autoridades que Él coloca aquí en la congregación, en su iglesia. Pero yo quiero, hermanos, y el Espíritu Santo, que usted pueda ser testigo. Hermanos, que no se necesita intermediarios entre Dios y usted. Usted puede vivir experiencias con Dios. Usted puede ser testigo y estar seguro de lo que Dios ha prometido para su vida. Porque cuando usted está seguro y cuando Dios le habla a usted directamente a través de su palabra, aunque vengan otros a influir, a querer torcer el mensaje, el propósito de lo que Dios ha dicho, usted dice: no, hay un Dios que me ha llamado. Hay un Dios que ha prometido cosas para mí. Hay un Dios que me dice cómo debo conducirme. Por lo tanto, no voy a prestar atención a las cosas del mundo. Yo quiero invitar a los niños, quiero invitar a los adolescentes, quiero invitar a la hermosa juventud, quiero invitar a los ancianos, a todos en esta noche. Quiero invitar también a los amigos, hermanos, porque en esta noche creo que podemos orar en el nombre de Jesús. Y podemos, aleluya, podemos nosotros permitir que sigan aquí en La María, en la congregación de La María, generaciones llenas del temor del Espíritu Santo. Que aunque vengan otros, hermanos, que aunque el pastor Alberto se vaya de aquí, aleluya, venga otro. Que aunque usted, hermano anciano, parta con el Señor, aleluya, porque un día todos vamos a morir. Pero que aunque usted parta con el Señor, usted sabe que dejó aquí en la congregación, que dejó en el sector, aleluya, a otros que usted le infundió la palabra del Señor, que usted le enseñó a temer a Dios. Alguien quiere colocarse en las manos de Dios. Algún adulto quiere llevarse la responsabilidad. Ayer hablábamos. Algún anciano que crea que ya sus fuerzas han declinado, quiere decirle: Señor, quiero ofrecerte lo último de mis días. Señor, que las nuevas generaciones puedan conocer a este Dios que yo conocí en mi tiempo, en mi época. Aleluya. Algún amigo que quiera entender, que quiera conocer que Dios también quiere hacer algo contigo, te invito en el nombre de Jesús. Oiga, no estás aquí por casualidad. Vengan, amigas, sin pena, porque en esta noche vamos a orar. ¿Sabe lo maravilloso de este Dios?
Él llama de donde nosotros ni se nos ocurre, de donde menos pensamos. Y yo creo, hermanos, que permítame decirle en el nombre de Jesús, si hay alguien que quiera permanecer con una actitud indiferente o decir no, yo me quedo paralizado, paralizada aquí, no voy a aportar nada, bueno, Dios va a traer de allá afuera a gente que sí quiera caminar con Él, que sí quiera, aleluya, caminar bajo el temor de su Espíritu Santo y que quiera colocarse a merced de la obra del Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús.